Estamos en estos especiales de Fogón en Fogón, con historias de vida, y tenemos el gusto de tener de nuevo a alguien que fue senador, diputado, investigador, docente, militante, y además un judío sefaradí que llegó a la presidencia de la República. No sé si hay muchos ejemplos en América Latina de alguien que haya llegado a tan altas esferas, aunque sea por un día. Estamos con Alberto Curiel, y después de primeros dos capítulos donde recorrimos un poco su infancia y después de su militancia estudiantil y universitaria a las bancas del Senado. ¿Qué nos quedó de los años 60 pendiente, Alberto? Nos quedaron muchas cosas. Nos quedó mi actuación en la oficina de planeamiento, en el CIDE. Nos quedó lo que queremos hacer hoy, que es esa cosa tan impresionante que significa hablar con el Che Guevara, que para nosotros, sin duda, jóvenes, yo era estudiante, era un elemento realmente excepcional para nosotros. ¿Te cuento esto del Che? Contame, ¿en qué año corría y dónde estabas? La entrevista fue en Punta del Este en 1961 a propósito de la conferencia de la Alianza para el Progreso. Pero yo te diría que si uno piensa en la década del 60, nos vamos a encontrar con que uno de los movimientos, una de las transformaciones más impactantes fue la Revolución Cubana, sin duda, que generó ilusiones, generó expectativas, generó gran entusiasmo en aquella época. Y yo, a fines del 60, principios del 61, junto con compañeros de facultad que estábamos haciendo el viaje clásico que hacen los estudiantes de ciencias económicas, fuimos a Cuba. Fuimos como invitados, paramos en un hotel donde estaban todas las delegaciones, por lo menos la delegación uruguaya, que yo me acuerdo, pero había otras delegaciones también en ese hotel, que era de los principales hoteles de La Habana. Y lo primero que te impactaba era el entusiasmo de la gente. La gente tenía una alegría, se manifestaba de diversas formas. Nosotros llevábamos como una especie de etiqueta, digamos, que decía que éramos invitados especiales y que éramos extranjeros. Entonces la gente te paraba y te preguntaba de dónde es, de Uruguay. Ah, de Uruguay, decían. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a la montaña, nos decían. Gente de pueblo que no sabía quiénes éramos. Entonces yo contestaba, no tenemos montaña. Entonces tienen que ir a la selva. No tenemos selva, le decía yo. Pero digo, de alguna manera, el discurso de Fidel que escuchamos en esa época era de un entusiasmo, una cantidad de gente, y la gente estaba enloquecida, sin duda, con ese momento excepcional que vivía la Revolución Cubana. A propósito del discurso de Fidel, que siempre eran muy largos, tengo una anécdota. Yo cuando volví al Uruguay, de Juan Lacase, me pidieron que yo diera una charla sobre Cuba. No me preguntaron si yo tenía una posición favorable, una posición distinta. No me preguntaron nada. Y la di en la biblioteca José Enrique Rodó de Juan Lacase, di la conferencia y en un momento empecé a decir que Fidel hablaba largo, 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 y se empezaron a reír. Y yo digo, ¿de qué se ríen? Alberto dice, llevas 2 horas hablando. De manera que se me había pegado. Largo. Che, Alberto, que habías empezado en el 61 en Punta del Este con el Che. ¿Cómo vinculás? Ya llego allí. Ah, Ya llego allí, porque tuve reuniones con
Juan Noyola y Remigio Botti. Noyola era el ministro de Planificación, era un mexicano que había estado por Naciones Unidas y después del rompimiento de relaciones, la misión fue suspendida, pero algunos de integrantes de la misión se quedaron en Cuba y Noyola fue uno de ellos. Y tuvimos una conversación con él y con Regino Botti, no Remigio. Regino Botti era el ministro de Economía del proceso revolucionario, que había tenido algunas vueltas con Previch, con Furtado en la época de la CEPAL de la década del 50. De manera que éramos unos privilegiados, sin duda, poder tener ese tipo de reuniones. Pero lo que más te impresionaba, sin duda, lo que más me impresionó a mí personalmente, fue una intervención del Che Guevara. El Che Guevara venía de una conferencia en Argelia, nosotros estábamos en el interior, yo escuché la conferencia y quedé impactado, absolutamente impactado. Al otro día salió en Granma la conferencia y yo la leía y la leía y la subrayaba por todos lados. Era muy interesante porque además era muy crítico de la Unión Soviética. Fíjate tú qué interesante. Te estoy hablando de enero del 61. Era muy crítico de la Unión Soviética. Entonces, a mí me quedé con un impacto muy grande de la conferencia del Che. En realidad, yo salí de Cuba con muchas dudas, dudas que muchas veces de noche discutía con Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez era el senador del Partido Comunista, que estaba en la delegación uruguaya, que estaba allí donde estaba Héctor Rodríguez, estaba Peroduro, estaba Álvaro Bayo, había varios más. Y yo de noche me juntaba con algunos de ellos y discutía muchas cosas de las que yo veía. Pero cuando salí de Cuba y fui a Panamá y vi los diarios de Panamá, cuando salí de Panamá a Perú y vi los diarios de Perú y los diarios de Chile y sobre todo los diarios de Argentina, que había un diario que sacaba una página roja por las muertes en Cuba, dije, se me fueron todas las dudas que tenía y tuve una actitud absolutamente positiva y favorable a la Revolución Cubana. Ahora, la Revolución Cubana la empezaron a enfrentar el imperio, sobre todo Estados Unidos, de muchas formas. Es lo de Playa Girón, la invasión a Playa Girón, que fue rechazada, y la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue una propuesta de Estados Unidos que básicamente intentaba limitar la influencia que pudiera tener la Revolución Cubana sobre el resto de los países latinoamericanos. Entonces era contra la Revolución Cubana, claramente. Y en la reunión de la Alianza para el Progreso que se hizo en el Hotel Nogaró de Punta del Este, uno de los representantes de Cuba era el Che Guevara junto con Noyola, entre otros. Ahí estaban los dos. Entonces, el punto es que yo con unos amigos estudiantes nos fuimos a Punta del Este a tratar de ver al Che. El Che ya había dado una conferencia en el Paraninfo de la universidad, me acuerdo que también fue muy impactante. Entonces, ¿cómo hacíamos para ver al Che? ¿Bajo qué mecanismo? Estudiantes sueltos allí de ciencias económicas. Entonces, uno de los compañeros de Barbieri consiguió tarjetas de delegados uruguayos a la conferencia. Y entramos con las tarjetas de delegados a la conferencia. Y yo pedí ver a Noyola, que yo lo había conocido en La Habana. Entonces, en un momento venía Noyola y yo quería que este de Barbieri lo conociera y de Barbieri se me escapaba. Y yo empecé a moverme para buscar a de Barbieri y no lo veía. Y había una cantidad de gente de civil que me miraba extrañamente, ¿qué hace este? E inclusive salí de la conferencia para buscar a de Barbieri. Cuando volví,
me pidieron la cédula de identidad y la cédula de identidad no iba a coincidir con la tarjeta de entrada, de ingreso. Entonces dije que no tenía cédula de identidad y no me dejaron entrar. Me quedé por la zona y a la media hora vino un policía y me dijo, pero ¿y usted por qué está acá? Dice, ¿no tiene la cédula de identidad? Sí, tengo. Venga, entonces, tranquilo, me dijo. Entonces fui al ingreso, mostré la cédula, vieron que no coincidía y me llevaron preso. Me llevaron preso y mis compañeros le fueron a pedir a Enrique Iglesias, que era delegado uruguayo, y Enrique, que sin duda me quiere mucho, les dijo, Alberto siempre está metiendo lío, no voy. Y fue el tercero del Ministerio de Economía, que era Raúl Ibarra San Martín, fue a la comisaría y me sacó. Entonces de noche nos fuimos al Hotel Playa Verde, y en el Hotel Playa Verde sí, saludé a Noyola. El Che estaba en su habitación con varias delegaciones. Empezamos a hacer una reunión con Noyola en el Hotel Playa Verde. Con otro amigo, Raúl Trastenberg, centralizamos todas las preguntas. Había como 50, 100 personas. Los argentinos nos escuchaban y veían cómo hablábamos nosotros y los conocimientos que teníamos y creían francamente que habíamos estudiado en la Unión Soviética o algo por el estilo, no habíamos estudiado en ningún lado más que en Uruguay. Entonces, desde ese punto de vista, impactábamos nosotros a la gente con las conversaciones o con el diálogo que teníamos con Noyola, que tenía un gran nivel, sin duda, Noyola. Hasta que, como a las 2 de la mañana, apareció el Che con asma, se sentó y empezamos a hacerle preguntas. Era un acontecimiento fantástico. Estaba con bruto ataque de asma, se cuidaba de ese asma y empezamos a conversar y yo solo te voy a contar un tema. En ese momento se hablaba mucho de el imperialismo norteamericano, el imperialismo brasileño. Y entonces yo le pregunté al Che sobre el imperialismo brasileño. Y el Che me dijo, cada vez que pensás que hay imperialismo brasileño, fíjate si detrás no hay una empresa norteamericana. Como diciendo, el verdadero imperialismo es Estados Unidos. Este es el recuerdo que yo tengo del Che en aquel momento. Fue un acontecimiento impresionante. Me acuerdo que fue a ver a Eduardo Víctor Aedo, se fue a la Argentina y vio, yo creo que vio a Frondizi, después pasó por Brasil. Todo lo que tocaba caía, porque Frondizi cayó, y el que vino después de Cuadros en Brasil también cayó, de manera que desde ese punto de vista daba una imagen excepcional y todos hablaban con él sin ninguna duda. Un gran recuerdo por el Che Guevara. Alberto, ¿y cuánto duró esa charla con él? Tuvimos cerca de media hora, una cosa así. ¿Quién más Él se estaba fue con después. vos? ¿Quién más estaba contigo? Conmigo estaba 4 amigos que habían participado en la elaboración de un proyecto de inversión que se analizaba en la propia Alianza para el Progreso y que eran de Barbieri, que era un compañero de facultad, Antonio Pérez García, que después que trabajó en el ILPES y después trabajó en la FAO muchos años, es un queridísimo amigo de Barbieri, falleció en un accidente automovilístico en viaje de Santiago de Chile a Montevideo. Raúl Trastenberg, que falleció, que tenía estupendo nivel de conocimientos. Y José Enrique Santías, que fue compañero mío, que hicimos juntos, entre otros, la tesis para recibirnos. Yo la hice con José Enrique Santías
Ricardo Servino, que fue ministro de Economía del gobierno de Sanguinetti, y Danilo Astori, que fue ministro de Economía de los gobiernos de Vázquez. Esa era la gente que estaba conmigo allí en la conversación con el Che. ¿Y tus amigos, los que estaban contigo, consiguieron preguntarle algo? Sí, Raúl Trastemer sobre todo, pero ahí se nos complicó la vida, porque como ellos habían hecho un proyecto de inversión sobre la caña de azúcar, a De Barberi no se le ocurrió otra cosa que empezarle a hablarle al Che Guevara de la caña de azúcar, cosa que nosotros no queríamos, y tratábamos de pararlo. Y el Che le contestaba sobre la caña de azúcar también, no había absolutamente ninguna dificultad para ellos.